Y he querido iniciar el ciclo de conferencias con mis pares, con ustedes que están estudiando la carrera de maestros de primaria y de educación preescolar, para hacerles una exhortación a que asuman con plena convicción sus deseos de ser profesores. Ser profesor, en el buen sentido de la palabra, es una verdadera odisea. Primero, hay que prepararse muy bien para poder ejercer la docencia. Segundo, hay que tener conciencia social de la alta responsabilidad que les corresponde a ustedes y que les va a corresponder en los próximos años, de hacerse cargo de las primeras letras, los primeros números que van a aprender los niños pequeños que estarán a su cargo. Esto que han escuchado ustedes es parte de un video que se hizo para conmemorar mis 50 años de profesor. No pudimos celebrar los 60 porque estaba el COVID. Así es que a ver si organizamos un evento próximamente. Porque como que si me espero a los 70, ¿qué tal si no llego, no? Es un gran compromiso social del maestro entregarse a la educación y transmitir a los estudiantes que va a tener a su cargo durante mucho tiempo los conocimientos. Primero que nada, los estudiantes deben apropiarse de los contenidos temáticos del grado escolar que estén cursando, de la asignatura ya en secundaria que tengan a su cargo, o en preparatoria, o en la universidad, o en el posgrado. Apropiarse de los contenidos temáticos en el buen sentido de la palabra, que tengan significancia, es decir, que los signifiquen a ustedes como poseedores de saberes, para que puedan convertir lo aprendido en parte de su discurso cotidiano. Si estudian para maestros, que tengan un lenguaje de maestros, que se expresen como maestros. Si estudian para abogados, que tengan un lenguaje de abogados, que se expresen como abogados. Y así cada una de las distintas disciplinas. Y por último, aprender a resolver problemas a partir de lo aprendido, que es el fin último de la educación, sea cual sea el camino profesional que cada quien escoja. Porque todos tenemos que confrontar
en nuestro quehacer diario diversos problemas y obstáculos y también disfrutar de éxitos y de logros personales. Pero la resolución de los problemas, nuestra capacidad para resolverlos, es la que nos da las armas para triunfar y ser exitosos. Bien, yo me inicié como maestro de primaria aquí en Tijuana. Pude haberme quedado en Chihuahua, en la que me entregaban 30 plazas de profesores para que yo seleccionara a 30 compañeros de generación y me fuera a Ciudad Juárez con ellos. 20 plazas para la ciudad de Chihuahua, 10 para la ciudad de Delicias y 10 para la ciudad de Parral, Chihuahua, que son los centros de población más importantes, con el propósito de que con estos cuadros yo me convirtiera en dirigente estatal juvenil del PRI. Pero yo decidí venirme a Baja California. Primero, porque el gobernador de Chihuahua de entonces, Teófilo Borunda, me comentó en el plano de la discreción política que lo más seguro que se iba a dar era que nombraran como candidato al general Giner al gobierno del estado, y que obviamente yo iba a tener problemas con ese señor. Como efectivamente sucedió, porque compañeros, amigos míos que se quedaron en Chihuahua tuvieron que confrontarlo y algún primo mío participó del asalto al cuartel de Madera, murió en el evento y lo tiraron con todos los demás a una tumba colectiva. Y porque además yo necesitaba deshacerme del compromiso de participar en la política juvenil, en virtud de que era el último de mis 9 hermanos había estudiado con la ilusión de forjarme un futuro y el compromiso de ayudar económicamente a mis papás. Y si yo seguía en las mismas, en la grilla estudiantil, no iba a cumplir con el compromiso más fundamental de mi vida. De manera es que busqué el camino de Baja California. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes de Chihuahua y además vicepresidente nacional de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, que agrupaba a todas las federaciones de estudiantes, las normales rurales, del Politécnico, del Chapingo,
de la Universidad de Guadalajara, de Baja California, de Chihuahua, de muchos estados. A mis 19 años me había tocado dirigir el Congreso de la Confederación y decidí terminar con ese rumbo y darle uno distinto a mi vida. Como tenía relaciones con la autoridad educativa, conseguí una buena cantidad de plazas de profesores de educación primaria para que nos viniésemos juntos a Baja California. En Baja California solamente la Normal Fronteriza en Mexicali producía maestros. Y el crecimiento de la población estaba muy acelerado. La demanda de espacios para la educación primaria estaba creciendo a grandes pasos y se necesitaban nuevos maestros. Por eso llegamos el 60, una buena cantidad de maestros egresados de normales rurales. Y para fortuna nuestra, en el mes de noviembre, una vez que concluyeron sus estudios, los compañeros de la Nacional de Maestros vinieron en un grupo también muy significativo. De manera es que muy jóvenes nos asociamos para empezar a participar en el sindicato de maestros y actuar en consecuencia. Se desarrolló una especie de lucha que decían entre los jóvenes y los viejos. En realidad había maestros de edad intermedia también y maestros que simpatizaban con nosotros porque conocieron la calidad de maestros que teníamos. Y así estuvimos durante 3, 4 años sin tener posibilidad de acceder a la dirigencia de alguna delegación sindical. Yo, inmediatamente al verano siguiente de mi arribo a Tijuana, me fui a la Normal Superior de México, que por aquella época rivalizaba en prestigio con la Normal Superior de París y se había formado a imitación de la Normal Superior de París. Tenía maestros excepcionalmente brillantes que dejaron una huella profunda en mi vida, como el maestro Agustín Cuecánovas, un extraordinario historiador, que el último día del verano del 66 nos dio la noticia que se jubilaba y que era la última clase que iba a impartir y que de siempre había decidido que iba a regalar todos los libros en los cuales preparaba sus clases y también de los que era autor. Él era un gran escritor, un gran historiador, al mejor de sus alumnos. Y que siempre había creído que le tocarían a algún estudiante de los cursos ordinarios, los que residen en la Ciudad de México, que concluían su normal superior en 4 años, y no de los cursos foráneos, que la concluíamos en 6 años.
Pero, oh sorpresa, te la ganaste, güero. No sé por qué me diría güero, me diría güero, pero jamás te la ganaste, güero. Vamos a mi despacho para entregarte mis libros. Como él, tuve otros grandes maestros, como Luis Herrera y Montes, quizá el más grande maestro que yo he tenido en mi vida. Luis Herrera y Montes era originario de Parral, Chihuahua, de una familia de liberales que integraban la brigada Benito Juárez y que al estallar la revolución, sin perder su autonomía como brigada Benito Juárez, se incorporaron a las tropas de la División del Norte con Pancho Villa. Y fueron parte fundamental de los éxitos de este personaje en la revolución en su primera fase, cuando tumban a Porfirio Díaz, elige el pueblo a Madero y luego le dan el golpe de estado a Madero, los antiguos porfiristas lo asesinan y estalla de nuevo la revolución y viene el gran levantamiento contra Victoriano Huerta hasta que este es vencido. El papá del maestro Herrera y Montes, el general Luis Herrera, era hermano del más afamado general chihuahuense Maclovio Herrera. Y juntos encabezaban la brigada Benito Juárez. Cuando derrotan a Huerta, sin haber ninguna justificación moral, ni ideológica, ni ética, Francisco Villa decide iniciar la guerra por su cuenta con la División del Norte en contra del ejército constitucionalista que dirigía el señor Carranza. Y les ordena a los Herrera que se incorporen. Y estos se niegan. Hay un libro fabuloso, extraordinario, que se llama La sangre al río, que escribe un hijo justamente del maestro Herrera y Montes, en el cual transcribe una especie de chat, pero por telégrafo, que emprende Francisco Villa, que sostiene Francisco Villa con el señor Herrera, con Maclovio Herrera, donde le ordena terminantemente que se integre al ejército con su brigada, y este le dice: no vamos a integrarnos porque ya se acabó la revolución, porque ya derrotamos al dictador, porque ya necesitamos dedicarnos a nuestras familias y porque usted no tiene ninguna justificación moral para declarar esta guerra. Se insultan, se gritan, se dicen cosas a tal punto que el señor Maclovio Herrera termina por decirle: gracias, porque me ha dado la oportunidad de limpiar un poco mi conciencia de haber estado luchando durante tantos años
al lado de un forajido y criminal como usted y rompen relaciones y viene el enfrentamiento feroz contra ellos, terminan por morir los dos generales, Herrera y el maestro Herrera y Montes, he llevado a Ciudad Juárez por su madre viuda y estudia en El Paso y en Ciudad Juárez y se hace maestro allá y se convierte en un brillante maestro. Es el primero en la historia de México que diseña por primera vez un test para medir la inteligencia, el nivel de inteligencia. Y es tan relevante su obra que la UNAM en los últimos 5 años ha recuperado toda su obra, la ha reeditado y la usa para las clases de orientación vocacional a los estudiantes de preparatoria de la UNAM. Esto les habla de la dimensión intelectual de este gran maestro, que también tuve la fortuna de tener en clase el último año que impartió clase en la normal superior. Pues yo trabajé un año en la escuela José María Larroque, 2 años en la escuela Morelos, que es el turno vespertino de ese plantel, y un tercer año aquí cerquita en la escuela Vicente Guerrero, como maestro de 5º año, en el que tuve un gran éxito social porque había una gran fábrica de pintura en Tijuana que se llamaba Pinturas Calete, en donde ahora están construyendo una serie de edificios modernos por el Boulevard Aguacaliente. Y patrocinaba un programa de concurso de conocimiento de los chicos de primaria. Y los que ganaban se llevaban unos grandes baldes de pintura. Así es que yo decidí preparar a mis estudiantes de 5º año para que participaran en los concursos frente a alumnos de 6º año, y ganamos todos los concursos. Alcanzó para pintar la escuela Guerrero por dentro y por fuera, y todavía regalar pintura para otras escuelas. Y al año siguiente tuve la oportunidad de ingresar como maestro de historia a la Poli, donde me iba a encontrar a este joven, el señor que ya está jubilado, que pronuncia el discurso final del pequeño video que presentamos como alumno del primero de secundaria. Por 12 horas de clase, yo renuncié a mi plaza de educación primaria. En ingresos más o menos salía igual, pero yo quería ser solo maestro de secundaria y luego de preparatoria. Y claro que daba clase en la escuela Norman Miguel F. Martínez, que fundamos en el 61, y me invitaron a dar clase en la preparatoria de la UABC, que se fundó en el 62 en la ciudad de Tecate. Entonces tenía muchos compromisos laborales aparte de mis 12 horas en la secundaria. Y fue justamente al año de haber entrado a trabajar en la escuela secundaria de Aguacaliente
que dirigía el más notable director de escuela que yo he conocido, el profesor Jesús Cortés Limón, y quien me brindó todo tipo de apoyo, de auxilio, él y su esposa, María Luisa Vargalló, que acaba de morir cuando tenía poco más de 100 años, me brindaron todo tipo de apoyos, hasta para que me metiera con mi familia a unos cuartos que había ahí libres en un edificio de Aguascalientes. Para el 65 ingresé como profesor de la Preparatoria Federal por Cooperación de Tijuana, que así se llamaba la preparatoria, porque hay una confusión y una gran mentira cultivada por algunos de los que se dicen historiadores de Tijuana, en el sentido de que la preparatoria, la que hoy es la Lázaro Cárdenas, se fundó el 47. No. El 47 aquí en la Casa de la Cultura, que era una escuela primaria, se fundó una escuela preparatoria federal por cooperación llamada de Baja California. Pero el 59, que se fundó la UABC y creó su primera preparatoria, se llevó a todos los alumnos de Aguascalientes y crearon la preparatoria de la UABC, que luego le decían la preparatoria de los pelones, porque había la costumbre de que los muchachos cometen el abuso de pelar a los de nuevo ingreso, y que finalmente, cuando se crea el Colegio de Bachilleres, se convierte en el Colegio de Bachilleres Rubén Vizcaíno, que está sobre la Vía Rápida. Esa es, en esencia, la primera escuela preparatoria fundada en Tijuana, y no la Lázaro Cárdenas, que se funda el 61, porque los padres de familia, inconformes con los problemas de disciplina que se habían generado en la nueva preparatoria de la UABC, le piden al maestro Cortés Limón que cree otra preparatoria, y crea la Preparatoria Federal por Cooperación de Tijuana. Esa es la preparatoria a la cual yo llego como maestro en 65, y de la cual voy a ser nombrado director el 71, por la decisión de los estudiantes de la misma preparatoria. Había la costumbre de que el director de la secundaria tenía que ser el director de la preparatoria, porque como nos prestaban sus aulas, pues teníamos que estar también bajo el mando del director de la secundaria. Pero los maestros y los estudiantes nos habíamos propuesto construir nuestras propias aulas, con la mitad del sueldo simbólico que recibíamos. Los maestros fuimos reuniendo un fondo para construir 6 aulas. Y llegó un nuevo director, quitaron al maestro Cortés Limón a la brava, y este nuevo director era muy influyente en México, y sacó un escrito ordenándonos a los maestros que le entregáramos al director nuestros ahorros. Nosotros le dijimos no, y nos amparamos. La Secretaría de Educación Pública se quedó
sorprendida de que un grupo de maestros se ampararan contra una decisión arbitraria de un funcionario despistado que había sido sorprendido por un director ambicioso. Y ganamos el amparo. Y se constituyó un patronato que encabezó el señor ingeniero González Melo, ya fallecido. Y en ese marco decidimos que no tenía razón la secretaría de que el director de la secundaria fuera el mismo director de la preparatoria, puesto que ya teníamos nuestras 6 aulas, así es que no teníamos necesidad de pedir prestadas. Fueron los estudiantes, dirigidos por el licenciado Jesús Arteaga, quienes empezaron a promover que se nombrara una terna. Y le solicitaron al maestro Arquímedes Caballero, que había sido mi director cuando yo era estudiante de la normal superior y con el cual tenía una buena relación, me tenía mucho reconocimiento. Le solicitaron que aceptara una terna para designar al director. Se propuso la terna. Los maestros, la mayoría eran ya de edad, propusieron a 2 maestros muy ameritados, mucho más ameritados que yo. Y yo, que no quería ser director, fui incluido en la terna, y a la hora que se produjo la votación para ver quién encabezaba, resulté ganador. Y de esa manera fui director a partir del 71 de la Preparatoria Federal por cooperación de Tijuana. De inmediato procedí a cambiarle de nombre y a ponerle Lázaro Cárdenas, con el consenso de alumnos y maestros, y de esta manera se inició un periodo distinto en la preparatoria. Creamos el turno matutino porque teníamos aulas a nuestra disposición, y con los ahorros que pude hacer el primer semestre, construimos otras 6 aulas, de tal suerte que para el 2 de mayo del 72, que venía a Tijuana el presidente Luis Echeverría a dar la salida, el inicio de la gran obra de transformación de Tijuana, como lo es el río Tijuana, que era un basurero completo, como no tienen ustedes idea. El maestro Marco Antonio Bolaños Cacho, presidente municipal, me dijo: abusado, porque a las 3 de la tarde va a pasar el presidente frente al campestre y pueden abordarlo. De tal suerte que entusiasmamos a los estudiantes y salieron con pancartas escritas a mano. Pedimos laboratorios, pedimos biblioteca, pedimos la federalización de la preparatoria, y el autobús se paró y se bajó el presidente. Y ya abajo, en honor a la verdad,
no teníamos planeado invitarlo a que visitara la preparatoria, solo a entregarle una solicitud. Pero un muchacho medio serio, que hablaba medio gangoso, dijo: señor presidente, usted acaba de inaugurar el tecnológico y miren, nuestra escuela es muy modesta, está muy cerquita y no tiene ningún apoyo. ¿Por qué no la visita? ¿A qué distancia está? 50 metros, le dije yo. A 50 metros vamos, y se fue a la carrera. Romper la agenda de un presidente que trae el Estado Mayor presidencial cuidándolo es un desafío mayor, porque puede pasar un accidente. Bajamos encarrerados la rampa de Agua Caliente con un tumulto de gente, estudiantes de la preparatoria y de la poli, de gente que se había acercado, y llegamos en tropel a los patios polvosos de la preparatoria, y ahí un joven, de los que lo habían agarrado del brazo, dijo una palabrota grande. Dijo: nadie va a hablar, nada más Barraza. ¿Quién es Barraza?, dijo el presidente. Yo, el director. Ándale, pues hable. Y ahí hablé y le solicité la construcción, la dotación de libros para la biblioteca y de un laboratorio múltiple para física, química y biología. Concedido. Por la noche de ese día se celebraba en el Cine Roble, que hoy puede ser que se convierta en el Teatro de la Ciudad, aquí sobre la calle Sexta y Constitución, una reunión para estudiar todos los problemas de Baja California. Y había logrado que me incluyeran para sustentar una ponencia sobre la transculturación en la frontera. De manera es que fue mi primera vez que tuve una participación en público delante del presidente, abordando un tema que yo sabía a él le interesaba mucho, porque era un presidente nacionalista, muy convencido de los valores mexicanos y de la necesidad de darle a Tijuana un sentido de pertenencia muy sólido, porque para entonces ni siquiera la moneda nacional circulaba. A los profesores nos pagaban y teníamos que cambiarlos por dólares. A los niños en primaria, para enseñarles las monedas nacionales, pues, teníamos que dibujárselas o llevarles dibujos, no los conocían. Tal era la necesidad de que los tijuanenses adquirieran sentido de pertenencia mexicana. De tal suerte que cuando terminaron los oradores y el presidente habló, del único orador del que habló y lo dijo por su nombre, fui yo. Los muchachos que estaban ahí acompañando brincaron de gusto. Le habíamos llegado al corazón y a su sentido nacionalista al presidente, y habíamos abierto las puertas para una relación notable que habría de concluir en la federalización de la preparatoria Lázaro Cárdenas. Ese es el inicio de mi gestión al frente de la Lázaro Cárdenas.
Yo me siento muy orgulloso de los 13 años que fui director. Me acompaña el maestro Elguín, que fue director por 25 años de la Lázaro Cárdenas. Hizo una gran gestión y logramos la transformación de la preparatoria. Porque lo primero que hicimos fue atender la parte material de la institución, dotándola de 6 aulas más. Y lo segundo, o al mismo tiempo, implementar una profunda reforma del bachillerato que había pasado de cursarse en 2 años, 4 semestres, a 3 años, 6 semestres, y a involucrar un tema importantísimo, un segmento a partir del 3er semestre dedicado a la formación para el trabajo. Con los maestros jóvenes, con los maestros de experiencia, nos abocamos a la reforma y a la primera reunión nacional que hubo de preparatorias, en la cual nos iban a explicar cómo abordar el tema de la reforma. Nosotros nos presentamos con nuestros programas debidamente diseñados. Técnico en laboratorista clínico, en mecánica dental, en trabajo social, en obras civiles, en comercio exterior, en pequeñas empresas. Es decir, modelamos un bachillerato universitario, no tecnológico, de asignaturas del ámbito universitario, que le causó una gran impresión a la autoridad educativa y que nos permitió ir consolidándonos como una preparatoria que llamaba la atención por la forma como abordaba la reforma educativa del bachillerato.